¿Sabías que una fruta puede provocar una sobredosis accidental de medicamentos? No es un mito de internet ni es una exageración. Es química molecular pura. Y hoy vamos a entender cómo un simple pomelo puede alterar completamente el metabolismo humano. Imagina esto por un momento. Tomás tu medicamento como todos los días, la dosis correcta, lo que te recetó tu médico, pero esa mañana desayunaste algo totalmente inofensivo, un vaso de jugo de pomelos, y sin saberlo acabas de multiplicar el efecto de ese medicamento dentro de tu cuerpo. No porque la pastilla esté mal, ni porque la dosis sea la incorrecta, sino porque una simple fruta puede bloquear parte del sistema químico que tu organismo usa para procesar los fármacos, y en algunos casos eso puede provocar una sobredosis accidental. A simple vista parece una fruta completamente inofensiva, refrescante y natural, pero a nivel microscópico esconde secretos moleculares increíblemente complejos. La toronja o el pomelo tiene una especie de doble vida química. Por un lado, existe una enorme cantidad de evidencia científica que documenta su capacidad para interactuar con muchos medicamentos, una lista realmente extensa, provocando efectos adversos que en algunos casos pueden ser delicados. Y por otro lado, más allá del impacto en la salud, esta fruta posee una química estructural que explica con precisión por qué exhibe ese color rosado o rojo tan característico. Así que nuestro recorrido es ir desde la farmacología hasta la física de la luz. Seguramente escuchaste alguna vez este consejo: no mezcles medicamentos con jugo de pomelo. Es un comentario muy común, pero muchas veces suena como un simple mito urbano, algo que la gente repite sin saber exactamente por qué. Sin embargo, la investigación científica nos dice que esta advertencia es absolutamente real. Los verdaderos responsables tienen un nombre bastante técnico: las furanocumarinas. Dentro de esta familia de compuestos destacan dos moléculas particularmente importantes, la bergamotina y la dihidroxibergamotina. Si observamos la estructura molecular de la bergamotina, encontramos algo fascinante. La molécula posee una arquitectura geométrica muy particular. Presenta una base formada por anillos hexagonales de carbono fusionados entre sí, conectados por puentes de átomos de oxígeno. Podemos imaginarlo como un pequeño panal microscópico. Pero la molécula no termina ahí. Desde ese núcleo de anillos se proyecta una larga extensión irregular formada por una cadena de carbonos e hidrógenos, como si fuera una cola dentada. Una buena manera de visualizarlo es imaginar una llave. El panal de anillos sería la cabeza de la llave y esa cadena irregular sería la parte metálica que entra en la cerradura, llena de muescas y dientes únicos. Es literalmente una llave molecular con una forma tridimensional muy específica, y esa forma es justamente lo que le permite interactuar con ciertas maquinarias del organismo. Y aquí entra en escena una enzima fundamental del cuerpo humano, el citocrome, conocida como CYP3A4. Esta enzima se encuentra principalmente en las paredes del intestino y el hígado, y su función es esencial. Actúa como parte del sistema que metaboliza las sustancias químicas que ingresan al cuerpo, incluyendo la enorme mayoría de los medicamentos. Podemos imaginar el torrente sanguíneo como una enorme red de autopistas químicas. Las enzimas CYP3A4 serían algo así como inspectores de aduanas. Están ubicadas en puntos estratégicos revisando las moléculas que circulan. Cuando detectan un medicamento, lo procesan y lo descomponen gradualmente para que el organismo pueda eliminarlo de forma segura. Cuando un médico prescribe un medicamento, la dosis no se calcula al azar, para nada. Es el resultado de estudios farmacológicos extremadamente precisos. La cantidad de miligramos que contiene una pastilla está diseñada considerando algo fundamental. El cuerpo va a destruir parte del medicamento constantemente. Las enzimas CYP3A4 van degradando la sustancia poco a poco, y ese proceso mantiene una concentración estable y segura del fármaco en la sangre. Todo el tratamiento depende de que ese ritmo de eliminación se mantenga constante. Y aquí es donde entra el pomelo. Las furanocumarinas del jugo, como la bergamotina, llegan al intestino y encajan en el sitio activo de las enzimas CYP3A4, pero en lugar de ser metabolizadas, bloquean las enzimas. Es como si alguien cerrara todas las estaciones de aduana del metabolismo. Las enzimas quedan desactivadas temporalmente, y cuando eso ocurre, los medicamentos dejan de degradarse a la velocidad normal y siguen circulando en el torrente sanguíneo. Imaginemos el escenario. Tomás tu medicamento hoy. Normalmente una parte se eliminaría durante el día,
pero el pomelo acaba de bloquear el sistema encargado de hacerlo. Entonces el medicamento permanece activo mucho más tiempo, y cuando llega la dosis siguiente, la anterior todavía sigue en el cuerpo, y las concentraciones empiezan a acumularse. La cantidad del fármaco en la sangre puede aumentar muy por encima de lo que los médicos habían calculado como seguro, y eso puede provocar desde mareos, dolores musculares, complicaciones cardíacas o daño hepático. En esencia se produce una sobredosis accidental, provocada por la interferencia de una simple fruta. Y acá aparece otro detalle sorprendente. Las furanocumarinas no solo bloquean la enzima, sino que la inactivan. Eso significa que el cuerpo necesita fabricar nuevas enzimas CYP3A4 para recuperar su funcionamiento normal. Y ese proceso puede tardar entre 24 y 72 horas. Por eso, incluso si tomas un medicamento muchas horas después de consumir el pomelo, el efecto todavía puede estar presente. Ahora bien, esta fruta no solo es un pequeño laboratorio farmacológico, también es una obra maestra visual. Ese color rojo o rosado intenso tiene una propia explicación científica. Para entenderlo tenemos que cambiar de protagonista químico. Acá ahora entrará en escena el licopeno. El licopeno tiene una estructura muy diferente a la bergamotina. En lugar de anillos presenta una cadena extremadamente larga de átomos de carbono. Pero el detalle clave es cómo están conectados. La molécula presenta un patrón repetitivo, enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple. Y ese patrón se conoce como enlaces dobles conjugados. Y esta estructura interactúa con la luz. Cuando la luz blanca incide sobre la pulpa del pomelo, las moléculas del licopeno absorben gran parte del espectro visible. Específicamente absorben la luz en los rangos violeta, azul, verde, amarillo. Pero hay una región que no pueden absorber: las longitudes de onda más largas, es decir, la luz roja. Esa luz rebota en la superficie de la fruta y llega hasta nuestros ojos. Por eso percibimos ese color rojo tan intenso. En otras palabras, lo que vemos como color natural de la fruta es en realidad la única parte de la luz que la molécula no pudo absorber. Entonces, dentro de un simple pomelo o una toronja conviven dos fenómenos científicos fascinantes. Por un lado, moléculas capaces de bloquear enzimas claves del metabolismo humano y alterar el efecto de los medicamentos, y por el otro, estructuras químicas que interactúan con la luz para producir color. Una mezcla de química, biología y física escondida dentro de una fruta que parece completamente común. Y tal vez la próxima vez que veas un pomelo en la mesa del desayuno, la mires de una forma completamente distinta.